Ahí está. Perfecto. ¿Ahí la están viendo? Sí. A ver, sí, Buenísimo. sí, sí. Sí. A ver. Ahí está. ¿Ahí la están viendo? Buenísimo. Ahí está. Ujú. Un segundo. Ok. Bien, ahí estoy. Bueno, yo ahora no veo, me va a avisar si quiere ingresar alguien más, supongo. Estamos todos. Eh, bueno, vamos a continuar con el tema este, ya cerrarlo, el de la gauchesca, pero en este caso también desde la reescritura, como hicimos con el texto de Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. perfecto. Buenísimo. Entonces yo acá hice un recorte del poema del texto de José Hernández. Como no sé si se acuerdan, lo último que hemos leído nosotros es cuando el gaucho es reclutado, o sea, en una fiesta lo atrapan y junto con todos los que estaban lo llevan a la frontera. Y ahí el gaucho narra cómo se prepara y cómo junta sus pocas pertenencias y sale camino a ese destino trágico que era la frontera en la lucha contra el indio. Acá, en este texto que ya recorté, digamos, hay un pasaje en el que él narra lo que ha sido después del regreso a la frontera. Durante toda esa estadía en la frontera, en el Fortín, él sufre las mayores penas, las vejaciones de parte del Estado, no reciben ningún tipo de paga, viven como animales, como ratas, vestidos con harapos. Bueno, una vida miserable que en muchos casos también son utilizados para el trabajo, un trabajo en las propiedades privadas de los generales o de los terratenientes. Entonces, eh, ahí José Hernández denuncia que eso no es tanto servir a la patria, sino más bien servir los intereses personales o privados de estos poderosos o terratenientes o generales del ejército, que se van apropiando de estas tierras o que las obtienen a través del Estado y que finalmente utilizan al gaucho como mano de obra para trabajarlas y para cuidarlas, para mantener al indio alejado. Entonces, con todas estas penas, todo lo que sufre a lo largo de estos 2 años que está ahí, finalmente decide desertar, escaparse, irse en medio de un ataque de los indios. Él ahí toma la decisión y se escapa. Obviamente regresar a la sociedad, a la civilización, le lleva bastante trabajo, cruzar de nuevo este terreno desierto. Se encuentra en el medio con una mujer que ha sido cautiva y que un indio la está maltratando y ha matado a su hijo recién nacido. Él la libera y juntos emprenden como el regreso a la sociedad, el regreso a la civilización. Cuando Martín Fierro llega a lo que ha sido su tierra, su rancho, se encuentra que no hay nada, que hay una tapera y que de su familia no queda nada. Todo lo que narró la China en las aventuras de la China Iron, pero en este caso vemos desde la visión de Martín Fierro que se encuentra con la nada total, pero para él eso representa, a diferencia de lo que reescribió Cabezón Cámara, que había sido una liberación para la China, para Martín Fierro no solo que todas las penurias y haber sido arrancado de su tierra y de su lugar fue una tragedia, sino que regresar y encontrarse con esta tapera, con este rancho en ruinas, significa como la peor de las consecuencias, ¿no? Y en ese lugar él se hace como un juramento de ser como más malo que una fiera, dice, de ser un gaucho malvado, malevo, matrero, que era el gaucho que estaba fuera de la sociedad, que vivía excluido, marginado,
Y bueno, obviamente también por sus crímenes. Primero porque es un desertor de la frontera y obviamente no tiene ningún tipo de documentación. Y después porque va a cometer unos crímenes medio de resentido, ¿no? Tiene mucho sentido. La primera noche sale, se emborracha y en una pulpería provoca a una pareja que está llegando y mata a un moreno y mata también a otro vecino de por ahí, en otra contienda también, de borracho, se provocan y termina matándolo. Bueno, estos crímenes obviamente lo hunden más en la delincuencia y en su destino de gaucho prófugo y lo alejan de la sociedad, ya imposible reinsertarse. Y ahora es perseguido activamente por la justicia. Entonces vive entre los pajonales, a la noche llega a algún pueblo, se emborracha, canta y vuelve otra vez a vivir como los animales o las fieras dentro del campo este salvaje. Y en una de esas, el fragmento comienza justamente narrando una de esas noches en la que él es cercado por la partida, por un grupo de soldados que tiene como misión atraparlo vivo o muerto y hacerlo cumplir la ley, o sea, traerlo y encarcelarlo o si se resiste, matarlo. Entonces, acá nos dice en el primer párrafo, dice, me encontraba, como digo, en aquella soledad entre tanta oscuridad, escuchando al viento mis quejas, perdón, echando al viento mis quejas, cuando el grito del chajá me hizo parar las orejas. Acá el chajá, que es un ave autóctona de esta región, que suele estar a orillas de las lagunas, bueno, evidentemente le sirve a él como de alarma cuando escucha que se ha alborotado este pájaro, se da cuenta de que llegan los soldados, que llega gente, que es la partida de policías que lo viene a buscar. Acá va a narrar todo eso, nos dice, como lombriz, me pegué al suelo para escuchar, pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes y que eran muchos jinetes conocí sin vacilar. Como gaucho vaquiano o rastreador, él pone su cabeza contra el suelo, como hacían los indios también, y ahí como siente el retumbar de la tierra y se prepara para huir o hacerle frente en caso de que no pueda huir de los soldados. Bueno, finalmente llega a este grupo, él trata de escabullirse, pero no lo logra, y se tiene que trabar en una lucha, en un enfrentamiento desigual, ¿no? Pues son varios soldados, aunque no tienen como la decisión o el entrenamiento o la eh, este, habilidad de Fierro, que ya es un gaucho que ha sido también entrenado en el Fortín, que es un gaucho ligero para el cuchillo, que ya ha matado. Sí, hay como una cierta disparidad. El gaucho Martín Fierro es ya un cuchillero avesado y los soldados, por más que trabajan como fuerza de seguridad, obviamente no son el gaucho malevo que es Martín Fierro. Entonces, rápidamente él se impone y empieza como a, a ganar la batalla, pero el número en un momento lo supera, ¿no? Entonces, vamos a ver, todo eso está narrado acá en estos párrafos, en estas estrofas. Vamos a ver acá, por ejemplo, en la 271, dice, me fui reculando en falso y el poncho adelante eché. Y en cuanto le puse el pie, uno medio chapetón, de pronto le di un tirón y de espalda lo largué. Bueno, ahí va narrando como a uno medio chapetón, medio novato, lo mata inmediatamente. Al verse sin compañero, el otro se sofrenó, entonces le dentré yo sin dejarlo resollar. Pero ya empezó a aflojar y a la punta disparó, hace como un juego de palabras y va narrando toda esta batalla. No tiene mucha más que la narración de la acción, hasta que él se encuentra ya bastante superado
y evidentemente su destino está sellado, ¿no? Lo van a matar. Y acá surge algo, un evento que es el que va a dar origen a los dos textos posteriores y que va a generar también mucha reflexión por parte de varios autores, en particular de Borges, que es el personaje Cruz, Tadeo Isidoro Cruz. Este personaje es el que comanda la partida, es como el sargento que está a cargo del grupo. Y evidentemente eh, se ve conmovido de alguna forma, interpelado por la víctima, que en este caso es Fierro, una víctima que, no olvidemos, es un delincuente y asesino, ¿no? Pero de todas maneras lo conmueve y se pone de su lado, cosa rara, pero vamos a leer estas dos estrofas que dice, di para atrás, esto está diciendo Fierro, ¿no? Di para atrás unos pasos hasta que pude hacer pie, estoy en la 279. Di para atrás unos pasos hasta que pude hacer pie, por delante me lo eché de punta y tajos a un criollo. O sea, se le tira encima y ya le empieza a dar tajos y puntazos. Metió la pata en un hoyo y yo al hoyo lo mandé. O sea, narra cómo lo mata, ¿no? Y la siguiente, en la 280, dice, tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo, Cruz no consiente que meta el delito de matar hacia un valiente. Esta frase, dicha así, va a ser muy importante, muy reescrita en la literatura, y es el paso que da el sargento Cruz a transformarse él también en un gaucho matrero, delincuente y asesino, ¿no? ¿Qué hace? Se pasa al bando de Fierro, deja de ser un soldado y estar representando el Estado que viene a imponer su ley y se transforma en un gaucho marginal, como que asume el destino de Fierro. Y ahí dice Fierro, dice, y ahí nomás se me aparió, o sea, se le puso a la par, de entrándole a la partida, yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo, y el Cruz era como lobo que defiende su guarida. Esto es extraño, ¿no? Pero es importante para la explicación que va a intentar dar después Borges en su texto, ¿no? Es extraño que el sargento Cruz tome la decisión de, nada, está con sus compañeros combatiendo a un delincuente y de pronto se pone del lado de él y mata a sus propios compañeros que hasta hace 2 minutos estaban luchando con él y también cubriéndole las espaldas. Pero bueno, Fierro a eso lo ve como algo normal y finalmente juntos terminan de masacrar a la partida, ¿no? Se hacen amigos, se conocen y ahí ya organizan la escena esa, juntan los cadáveres y salen juntos. Más tarde se toman un minuto, se toman una noche y emborrachándose juntos se cuentan las penas. Y ahí explica un poco Cruz qué es lo que lo lleva, ¿no? a tomar estas decisiones. O sea, no lo explica, pero nosotros como lectores podemos entender que lo que ha hecho es consecuencia de lo que venía pasando. Él es un gaucho que también tiene una vida bastante errática, es decir, ha pasado por diferentes momentos y en el que se encuentra ahora está siendo como víctima del abuso de la autoridad del juez que se ha enamorado de su mujer. Esto yo lo recorté, ¿no? Para no hacer tan largo el texto. Ustedes acá en el título pueden hacer clic y ir al texto completo, ¿no? Pero bueno, te los cuento, ahí Fierro narra cómo está siendo víctima del abuso de la autoridad de este juez que se ha enamorado de su pareja y con diferentes excusas lo aleja de su casa para finalmente quedarse con ella. Y el gaucho, como es un gaucho que no, por más que sea un policía, un sargento, no tiene como ningún tipo de entidad, autoridad, y se tiene que
se tiene que resignar a perder a su mujer, ¿no? Y toda su vida social se ve como este, agredida, violentada por este juez que hace lo que quiere y finalmente también lo manda como a morir con esta partida enfrentándolo a Fierro. Entonces todo esto que le viene sucediendo a Cruz en los últimos meses, actúa como una presión que termina estallando en esta noche en la que él dice, ¿para qué voy a seguir como representando el Estado? Voy a matar a una persona que se está defendiendo como un valiente, cuando yo también estoy siendo como maltratado, usado, vejado por este Estado que yo represento, por la autoridad que represento, entonces no soy tenido en cuenta, soy utilizado, usado, etcétera. Digo, todas estas cosas las imaginamos nosotros como lectores que puede haber reflexionado Cruz a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Después que cuenta toda su historia, acá vemos que dice Cruz y arranca contando su historia, que dice, que, o sea, amigazo para sufrir, han nacido los varones, estas son las ocasiones de de mostrar su nombre fuerte, hasta que venga la muerte y lo agarre a coscorrones. El andar tan despilchado ningún mérito me quita, sin ser un alma bendita, me duelo del mal ajeno. Soy un pastel con relleno que parece torta frita. Tampoco me faltan males y desgracias le prevengo, también mis desdichas tengo, aunque esto poco me aflige, yo sé hacerme el chango rengo cuando la cosa lo exige. Es decir, que él también va a empezar a compartir su destino, va a compartir sus penas con Fierro y va a decir que también tiene estos pesares que lo hermanan con este gaucho, con Martín Fierro. Bueno, ahí va a contar toda su historia, que si ustedes quieren pueden leerla completa, y si no, directamente, por lo menos ya con esta lectura que hacemos o con mi explicación, más o menos comprenden de qué va la historia de Cruz. Y Fierro, después que se entera quién es Cruz, dice, reflexiona, ¿no? Como que son iguales, o sea, son ambos gauchos que comparten un destino. Entonces, ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo, y yo para acabarlo todo a los indios me refalo. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo, pero desde que es preciso que viva entre los infieles, yo seré cruel con los crueles, ansí mi suerte lo quiso. Acá, ¿qué dice? Bueno, Fierro, está bien, veo que ya los dos tenemos los mismos problemas y que no queda, que lo invita, ¿no? Como que no queda mucho que hacer en esta sociedad, como que nos persigue, nos mata, nos empuja al delito, somos maltratados, nos envían a la frontera, a la lucha contra el indio, vivimos como perros, utilizados y exterminados. Y no tiene caso seguir acá intentando. Entonces dice, yo para los indios me voy, para los indios me refalo, es decir, va a cruzar la frontera. La frontera es el límite entre la civilización y la barbarie. Se va a internar en el desierto y va a vivir con los indios. Ahí dice, yo sé que no nos vamos a morir de hambre, no nos vamos a morir de frío. Dicen que los indios cuando uno va por propia voluntad, nos reciben, nos acogen y no hay ningún tipo de problema. Nos van a dar un lugar para que podamos tener una carpita y ahí vivir libres, ¿no? Está bien, van a renunciar a todo tipo de derecho y a la sociedad, pero el gaucho prefiere esta vida a perder su libertad. Eso plantea José Hernández, ¿no? En su texto. Entonces, Fierro invita a Cruz a que emprendan este viaje juntos. Y Cruz acepta y deciden ambos abandonar la sociedad, la civilización, ¿no? Que es una civilización que propone un mundo sin el gaucho, por lo menos sin el gaucho libre, sino que el gaucho, el proyecto en la nación era que se transforme en esa mano de obra semiesclava en las estancias, o que vaya y luche contra el indio para hacer
para expandir las tierras de los terratenientes y de los propietarios privados, y que nada, sea un sujeto marginal sin ningún tipo de derecho o reconocimiento. Entonces, Fierro, que es como el ejemplo del gaucho, si bien acá se ha transformado en un delincuente, es el modelo que plantea José Hernández, de un gaucho que ha sido perseguido y empujado a esta vida de penas y de delito, ¿no? Entonces, Cruz también está de este lado y ambos emprenden el viaje hacia las tolderías de los indios. Acá la última estrofa dice, como un narrador externo, alguien que nos deja la acción, o sea, nos muestra dice, Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron. Ya no habla Fierro en primera persona, sino un narrador que podemos pensar que es José Hernández o alguien. Dice, Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, es decir, se robaron una tropilla, un grupo de caballos. Por delante se le echaron como criollos entendidos. Y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y ahí ya indica el texto que han dado un paso sin retorno, ¿no? Esta es la historia, es el fin de el gaucho Martín Fierro. En la primera parte, y es esta denuncia más viva, más cruda de José Hernández, que en la segunda parte se va a modificar un poco, ¿no? Va a cambiar, el gaucho va a retornar de este mundo de barbarie, va a retornar con un nuevo discurso y va a intentar reinsertarse en la sociedad, arrepentirse de todo y dar consejos a sus hijos y a quien lo escuche acerca de cómo debe ser un gaucho bueno y qué es lo que no se debe hacer. Pero bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, más allá de las dificultades que pueda presentar el texto por el vocabulario, es bastante narrativo, es decir, nos cuenta esta pequeña historia. ¿Qué, qué pasa con el siguiente texto? Es un texto de Jorge Luis Borges, que es un autor que tiene como también una enorme presencia en la literatura universal y argentina, y que ha tenido diferentes posturas en relación al texto de José Hernández de Martín Fierro. Por momentos ha reivindicado el texto, lo ha considerado como el texto fundacional de la literatura, uno de los pilares más importantes y que debería haber sido canonizado, o sea, que está bien que se haya canonizado, quiere decir como que se haya transformado en el texto más importante o de los más importantes de la historia de la literatura, y por momentos va a renegar también de este texto y va a ponerse del lado del texto de Sarmiento, el Facundo, y a plantear que deberíamos haberle prestado mayor atención al Facundo que al Martín Fierro, haber construido una historia cultural alrededor más del Facundo que del Martín Fierro. Entonces, ¿por qué si pensamos más o menos a finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, eh, por muchos autores, por lo que se llamó a la generación del 80, el texto fue reivindicado y fue puesto como un modelo de argentinidad y estereotipo del argentino, del gaucho. O sea, como que el gaucho era el modelo de argentinidad. Porque en ese momento había ingresado una oleada de inmigrantes que había sido buscada esa mano de obra, pero no fue la mano de obra o no vinieron de la manera que se los esperaba. No eran esos inmigrantes de la Europa rica, sino eran los inmigrantes del sur de Italia, de España. Inmigrantes no eran de la mano de obra industrial, sino campesinos muertos de hambre que se venían a buscar la América acá o a tratar de iniciar un futuro, pero a su vez traían toda una ideología eh, em, naciente de el comunismo, el socialismo, el anarquismo, mejor, el sindicalismo, todas esas ideas que
venían acá a encarnar y a llevarse mal con toda una clase terrateniente oligárquica que obviamente no estaba para nada de acuerdo. Entonces, en desmedro de esta clase obrera, se empezó a reivindicar al gaucho como el sujeto nacional y por ende el Martín Fierro. Bueno, después, como les decía, Borges, en un primer momento de acuerdo, más tarde va a estar en desacuerdo, pero al margen de eso, él reescribe en diferentes ocasiones partes del texto, escribe sobre el género de la gauchesca, y uno de sus cuentos más famosos es este, que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es en principio eso, ¿no? Una biografía, un breve texto que va a tratar de contar la biografía de Cruz, ese personaje que nosotros conocemos breve, o sea, conocemos poco, según el poema de Hernández, sabemos qué pasó con su vida previa al encuentro con Martín Fierro y sabemos después qué pasa con él en la segunda parte cuando están en la toldería. Viven ahí unos años con los indios en paz, no es como ellos esperaban esa estadía, ¿no? No viven ese amor eh, a la tierra y a la naturaleza y ese lugar ideal que habían proyectado, ¿no? Sino más bien ya llegan cuando los indios están un poco revueltos, están un poco armando un balón y están en guerra y entonces, bueno, sufren un montón de circunstancias que finalmente terminan con la muerte de Cruz, que es infectado por una epidemia de viruela, que obviamente, si bien era mortal para todos, para los indios era un exterminio garantizado, ya que no tenía ningún tipo de defensa. Eh, Cruz muere también de viruela y esto también hace que Fierro se siga desencantando y decida también volver a la sociedad. Bueno, vamos a ir salpicando partes del texto. Como les decía, es un cuento que va a narrar la historia de Cruz. Va a empezar por el nacimiento, por el padre de Cruz, ¿no? Que ha sido un gaucho que luchó en las guerras de la independencia, en las montoneras, y tiene un hijo, el hijo que tuvo recibió el nombre que está acá al final del primer párrafo, dice, el hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. ¿Qué va a narrar Borges? Dice, bueno, a él le interesa contar una historia, o sea, perdón, contar un episodio en la vida de Cruz, que va a contar el episodio, la noche en la que él se encuentra con Martín Fierro y se pasa a su bando. Eso es lo que le interesa contar a Borges. Borges inclusive escribe otro texto en el que un poco analiza esto, de cómo la argentinidad se construye un poco de estas ideas de que nadie ve del todo mal que Cruz pase del bando de la justicia al del delincuente y que pasa casi como por alto y reivindicado, como que el delincuente, porque es un valiente al enfrentarse a la partida, merece como este reconocimiento y que cualquier persona de bien hubiese hecho lo mismo. Eso en otras sociedades, dice Borges, es impensable. Y pone, por ejemplo, la sociedad norteamericana. Dice, nadie aceptaría que alguien se ponga del lado de los delincuentes. En todo caso, un detective o alguien que trabaja para la policía se termina siendo amigo de un delincuente solo para denunciarlo más tarde, solo se lo infiltra para después terminar atrapándolo, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, Borges intenta explicar ese episodio y dice, bueno, él dice que esa historia que ha sucedido ahí es la historia de la humanidad y la historia de los hombres, que todos los hombres se enfrentan a un momento clave en su vida en la que pueden ver su destino y ahí toman una decisión y asumen ese destino. Y eso también está narrado en la Biblia, dice, y también está narrado en un montón de historias. Y acá vemos en un párrafo, dice, quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación,
pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Acaba de empezar a contar su historia, ¿no? Vivió, eso sí, y en un mundo de barbarie monótona. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, eso es lo que les acabo de contar, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino. Es decir, que murió en un mundo muy, muy bárbaro, muy primitivo. Tampoco una ciudad, dice, no conoció una ciudad. En 1849 fue a Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Xavier Acevedo. Los troperos entraron a la ciudad para vaciar el cinto, o sea, ahí tenían el cinto, guardaba la plata, el gaucho. Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de Los Corrales. Acá, bueno, como también nos va a decir, el gaucho este es tan gaucho, es tan salvaje, que ya el hecho de tomar contacto con la ciudad lo atemoriza, ¿no? No es capaz de ingresar en la ciudad. Entonces dice que cuando trae un ganado, es un arriero, transporta ganado, los compañeros entran a la ciudad a gastar su dinero, pero él se queda. Y en medio de esa estadía, mientras espera, recibe la burla, se burla, se ríe de él, no sé, lo insulta de alguna manera, un compañero, dice, ¿no? Borracho. Acá paso a la siguiente página, acá dice, uno de los peones borrachos se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso junto al fogón, el otro menudeaba las burlas, o sea, seguía riéndose y provocándolo, y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor, ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal. Acá, bueno, nos encontramos con una historia parecida. Lo que va a tratar de decir Borges va a emparejar estos dos destinos, el de Fierro y el de Cruz. Dice, una noche, ya cansado de las burlas de su compañero, decide matarlo. Y como la muerte de estas no es en defensa propia, porque alguien se burle o te insulte, no sería un ataque para defenderte matándolo. Entonces se transforma en un prófugo. Y una noche también es cercado por una partida, como le pasó a Fierro. Lo rodean, dice, y tiene menos suerte que Fierro, nadie se pone del lado de él. Y terminan finalmente hiriéndolo y se desmaya. No lo matan porque pierde como el conocimiento antes y lo toman prisionero. Dice, cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó con más coraje que nunca. Hacia el alma, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Acá lo que nos dice Borges, ¿no? Como diciendo, o sea, era como que te mandaban a la cárcel cuando te mandaban al ejército. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso participó en las guerras civiles. A veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que al mando del sargento mayor Eusebio Laprida pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza. Bueno, nos cuenta un destino bastante parecido al de Fierro. Va a la frontera, después termina como soldado luchando contra el indio y recibe una herida de lanza y ahí es como eh, que es condecorado y vuelve a reinsertarse en la sociedad con esta nueva vida y pasa a ser el sargento policial. Dice, en un momento nos dice Borges como que faltan partes en la biografía, no se sabe qué hizo. Acá dice, en su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Los hiatos son como las ausencias, los espacios, hay momentos en que se desconoce qué ha sido de su vida. Sigue narrando la biografía. Hacia 1868 lo sabemos de nuevo en el pergamino, casado, mancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la Policía Rural. Nos vamos acercando a la historia, al momento en que se conoce con Fierro, ¿no? Habría había corregido el pasado
en aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba secreta en el porvenir una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia, mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Borges tiene esta filosofía, tiene esta idea siempre, ¿no? Que hay un momento en que se produce la revelación del destino y que también nuestros actos nos revelan ese destino o que en algún momento podemos verlo reflejado en los actos de otro hombre, porque los hombres son todos los hombres, o sea, cada hombre refleja el destino propio y el del resto de la humanidad. Entonces acá él dice, él era casi feliz hasta que una noche recibe como esta revelación. Y nos da otros ejemplos de personajes históricos de la historia de la humanidad y que dice que también vivieron esta experiencia clave. Dice, cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fábula, en la fabulosa historia de Aquiles. Cuando lee la historia de Aquiles, Alejandro, se ve reflejado y asume como ese destino heroico. Y después da otro ejemplo, Carlos XII de Suecia, en la de Alejandro, a su vez, la historia de Alejandro Magno inspira a Carlos XII. Y dice Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro, se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. Y acá viene a contar esta historia, ¿no? La noche esa en la que él se encuentra con su destino. Como no sabe leer, era muy difícil que se encontrase leyendo la historia de los grandes hombres de la humanidad y que de pronto se viera reflejado. Entonces, Borges dice, se vio reflejado en una acción, en un acto y en un hombre. Acá cuenta la historia, arranca, dice, en los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo que debía 2 muertes a la justicia. Era este un desertor de las fuerzas, estoy leyendo acá, ¿no? Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado, en una borrachera había asesinado a un moreno en un lupanar, en otra un vecino del partido de Rojas, el informe agregaba que procedía de la Laguna Colorada. Es decir, eh, es la historia de Martín Fierro. Deserta del ejército, mata a un moreno y después mata a otro vecino en el partido de Rojas y es del sitio en Colorado. Esta misión le llega a Cruz, tiene que ir a apresarlo. En este lugar, hacía 40 años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio sus carnes a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí el desconocido que engendró a Cruz y que pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Acá también nos cuenta como que en ese mismo lugar el padre de él, el padre de Cruz, libró una batalla donde murió. Es decir, que Cruz se va a encontrar un poco con el destino de su padre también, ¿no? A enfrentarse en ese lugar a una nueva batalla. Cruz había olvidado el nombre del lugar. Con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de días de idas y de venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, hay un error de tipeo ahí. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá, el mismo chajá que nosotros leímos en el texto de José Hernández que escucha Fierro, ¿no? Hay como una trama ahí que se entrelaza, ¿no?
una intertextualidad. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. ¿Por qué tuvo la impresión de haber vivido eso? Porque él también se vio en esa situación. ¿Se acuerdan que antes de ser reclutado para el ejército, él también fue perseguido y fue rodeado por una partida? Cruz lo entrevió, terrible, la crecida melena, ahí cuando lo ve, ¿no? Cuando sale Fierro, dice, Cruz lo entrevió, terrible, la crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Ese es Martín Fierro, ¿no? Un motivo notorio me veda referir la pelea. No quiere narrar la pelea, Borges dice, ¿no? Básteme, ¿por qué no la va a narrar? Porque ya la narró José Hernández. Entonces, a él no le interesa esa narración, sino que lo que le interesa es descifrar y contar la psicología, el momento interno en que se da ese pasaje a la nueva vida de Cruz. Dice, básteme recordar que el desertor malhirió o mató varios de los hombres de Cruz. Este, mientras combatía en la oscuridad, Cruz, digamos, mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad. Acá hace como entre paréntesis la aclaración, ya no estaba Cruz ahí, sino que estaba como desdoblado y como si pudiese ver desde afuera, ¿no? Él se veía combatir, como lo podríamos ver en un videojuego, él se veía combatir a sí mismo y ahí ve toda la escena y se ve él mismo, ¿no? Empezó a comprender, dice, comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban, o sea, las jinetas son esos que tienen acá arriba de los hombros, o las condecoraciones que tienen que marcan su rango en el ejército o en la milicia. Entonces ya le molestaban, dice, o le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. O sea, él era como también un gaucho errante que iba fugándose de un lado a otro, viviendo nómade, que no era un perro gregario que está ahí siempre en el mismo lugar sirviendo a un dueño. Entonces dice, comprendió que el otro era él, o sea, que Fierro era él, ¿no? Amanecía, y esta es una frase que cada vez que la leo no se me gasta nunca, me apasiona, que dice, amanecía en la desaforada llanura, ¿no? El adjetivo desaforada a la palabra llanura, ¿no? Como si la llanura pudiese estar desaforada, ¿no? Pero es tan grande la llanura, el desierto, sin ningún accidente geográfico, que podemos decir la llanura desaforada, dice Borges. Entonces dice, amanecía en la llanura desaforada. Cruz arrojó por tierra el kepis, el gorrito. Gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Y ahí lo nombra, ¿no? Bien, ¿se entendió el relato? Sí, ¿Les gustó? a mí sí me gustó. ¿Te llama la atención algo? Mm, no creo que no, en sí no, es un buen relato, me gustó, pero no tengo mucho más que decir sobre eso. Claro, bueno, acá hay como la mirada de Borges acerca del gaucho, el destino del gaucho, y esa naturaleza o esa esencia que se supone para este autor y otros tenía el gaucho, que era como indomable, que no era posible civilizarlo, que iba a terminar siendo ese lobo, ¿no? Errante, ese lobo, y que no lo iban a poder reingresar en la sociedad. Un poco el mensaje es ese, ¿no? Más allá de que está como todo recubierto de una narración filosófica acerca de la esencia del hombre, el destino, de cómo asume cada uno su destino, su vida, cómo se ve reflejado en los actos del resto de los hombres. En fin, esta es como la explicación que hace Borges de esta escena que a él le llamó siempre mucho la atención y que, como les digo, también escribió otro texto que no me sale el nombre ahora, creo como que algo como nuestras modestas pretensiones, no me acuerdo el título exactamente ahora en este momento, donde él analiza este acto que nosotros como sociedad
muchas veces enaltecemos, ¿no? Que es este cambio de bando, y que a Borges le sorprende muchísimo, ¿no? Que nadie podría en su sano juicio estar de acuerdo, ¿no? Que un soldado de pronto pase a matar a sus compañeros y alinearse con el enemigo. Bien, esta es la reescritura que hace Borges de ese episodio, su opinión, ¿no? Y por otro lado, que la hace en 1949 en un libro que se llama El Aleph, uno de los dos mejores libros de Borges, junto con Ficciones. Y por último, tenemos la reescritura que hace Martín Cohen, que es un escritor, crítico literario, argentino, muy bueno, profesor de la UBA, y nos va a traer este texto que fue publicado, acá les puse el link o un vínculo en el suplemento de página 12 en el 2012. ¿Qué hace acá? Bueno, como Gabriela Cabezón Cámara, él también decide sexualizar el género gauchesca, digamos, poner una mirada de género. Entonces nos va a contar esta misma historia, o sea, el encuentro, mejor dicho, el posterior viaje, posterior al encuentro, el viaje que hace Cruz con Fierro a la toldería. Nos va a empezar a narrar desde el momento en que ellos empiezan a andar por el desierto y por la pampa hasta encontrarse con la toldería de los indios. Es un texto romántico, tiene ese clima romántico, se va a despertar una relación amorosa entre Cruz y Martín Fierro, y decide, ¿no?, interpelarnos o hacernos reflexionar acerca de la masculinidad, del género, de la hombría, de los discursos patriarcales, machistas, y va a poner a dos personajes que encarnan como esas modelos de masculinidades patriarcales, hegemónicos, en el que el hombre, bueno, es el violento, que es capaz de matar a puñaladas a alguien que le hace una broma y que obviamente no tiene ningún tipo de consideración con la mujer, ni siquiera la nombra, dice la china, y la nombra como una pertenencia más. Todo ese modelo de construcción de género que generan estos textos, ¿no? Y que Borges también continúa, no hay como ningún tipo de crítica ni planteo desde el texto de Borges a eso, ¿no? Pero Martín Cohen sí lo va a hacer, ¿no? Entonces empieza a narrar todo con un tono primero de tristeza, de destierro, ¿no? De esas dos personas que tienen que irse a vivir, dejar su tierra, dejar la sociedad. Dice, con el borde de la mano se despeja el lagrimón y toda la tristeza se le va tan pronto como esa mojadura. No le queda ni rastro en la mejilla o en el alma. El paso por la llanura resignado en un principio va ganando poco a poco en decisión. Ya no van con los pies como pegados a a las estrías invisibles de la pampa, es- espantados por el resto de barro que en verdad no existe, porque no hay ni hubo lluvia en este tiempo, ya no. Ahora se afirman poco menos que en un apuro, como si esta huida, que en efecto lo es, se hiciera bajo la acuciante inminencia de una partida de perseguidores, cuando lo cierto es que nadie viene a sus espaldas, nadie acecha, nadie acosa. Acá es importante, ¿no? Dice, bueno, primero van como bastante apurados, van como recelosos, esperando algún tipo de ataque, pero el autor un poco nos deja entrever que ya están libres, ya nadie los acosa, ya están lejos, fuera de la sociedad. Entonces ya se pueden empezar a permitir algo que en la sociedad obviamente les estaba prohibido. A lo lejos nada se ve, pero se sabe, están los indios. Esa borrosa manada de indóciles son, cuando vienen una amenaza, la peor de las amenazas, la más terrible. Pero ahora que no vienen, sino que aguardan, son un anhelo y una esperanza,
una esperanza para Fierro y una esperanza para Cruz. Esas magras tolderías donde casi no hay cosa alguna que no sea lijosa y marrón. Vale ahora por una promesa de libertad. Así la sienten. Para estos dos que hasta hace poco fueron malhechores y autoridad. El forajido y la ley, dos mundos en guerra, dos formas de mundo, pero que ahora se emparejan en un mismo rencor, en un mismo anhelo. Bueno, continúa esto, ¿no? Los dos personajes van hacia un mismo destino, compartiendo algo que es nuevo y que hasta hace unos días los separaba completamente cada uno de sus roles en la sociedad. Al texto yo lo recorté un poquito, porque acá al final hay ya la concreción del encuentro sexual, o sea, el encuentro físico, y bueno, no es muy explícito, pero para no herir la susceptibilidad de alguien o por si no fuera a resultar cómodo, lo recorté a penitas ahí, pero ustedes lo pueden leer completo acá en este post que yo les dejé, o si no, hacen clic acá en el título y van directo al link de página 12 en el que el texto está completo. Entonces, ¿qué sucede acá? No quiero aburrirlos, voy a avanzar. El texto es eso, una narración de cómo ellos dos empiezan como a intimar, a encontrarse, a reconocerse como un objeto de deseo, a atraerse, y finalmente, primero, bueno, se dan como un beso de reconocimiento en el viaje, y después la primera noche que finalmente llegan a la toldería y ahí se termina como de decir este amor, esta pasión, se desata, se produce el encuentro físico y ambos coronan sintiéndose, bueno, ya liberados, digamos, de todas las ataduras sociales y todos los mandatos y de eh, los los prejuicios que tenían, ¿no? También eh, frente a su modelo de masculinidad y deciden cómo vivir esta historia de amor. Y concluye, bueno, se echan mansos el uno junto al otro, se pasan de mano en mano el cigarro que cruza encendido, ven los humos que cada uno sopla mezclarse en el aire y hacerse uno. Sonríen satisfechos, son felices y lo saben. Han descubierto el amor. Bueno, el texto es muy lindo. Eh, las recomiendo si quieren leerlo completo, es muy poquito lo que le falta, pero está buenísimo. Y como les decía al principio, nos presenta este otro, esta otra mirada, ¿no? De la masculinidad del gaucho, del género, y de la literatura, ¿no? Porque el gaucho, la literatura, pareciera que no tiene una sexualidad la gauchesca. El gaucho no manifiesta en ningún punto el amor, el sexo, su deseo en el texto de José Hernández. Y en los textos posteriores tampoco, son como hombres asexuados. Entonces, tanto Gabriela como Cabezón Cámara, como Martín Cohen, han decidido explotar eso. También hay otro texto que se llama El Gran Surubí, que es una novela gráfica escrita en soneto, donde también narra Pedro Mairal como en clave, ¿no? No es el Martín Fierro, pero son un grupo de como de trabajadores que están un poco en un asentamiento jugando al fútbol y de pronto son reclutados por el ejército y los mandan a un buque pesquero en el Paraná a pescar. Y ahí se encuentran con que el mundo se vuelve un mundo de hombres y tienen que sobrevivir y asumir la sexualidad en esas nuevas condiciones. Bueno, esta reescritura de Martín Fierro y La Frontera que hace Pedro Mairal. ¿Se entendió el texto? Sí. ¿Alguien más que Jeremías? ¿Están ahí? Sí, estamos acá, yo estoy. Bueno, se entiende más o menos por dónde va, no es muy complejo el panorama, pero bueno. Vamos a las actividades que
son en parte sobre el texto de Borges y en parte sobre sobre los dos textos juntos y el Martín Fierro. El primero dice, bueno, una introducción que dice en la biografía de Teodoro Isidoro Cruz. Les quiero presentar no sé si ya les había hecho un PDF así interactivo, pero miren cómo funciona. Hago clic en el título, en la biografía de Teodoro Isidoro Cruz, hago clic ahí y me lleva al texto. ¿Eh? ¿Qué les parece? Una gran consideración. Sí, a mí me gusta que le ponga, profe, Está bueno. tanto No le para pude, los textos y todo eso. no le pude agregar mucha cosa porque se me hace muy largo, ¿no? Imágenes y todo eso. Pero bueno, por lo menos ya le armé estos hipervínculos que te mueven, te ayudan a navegar en el texto, si querés. Entonces, bueno, dice la biografía de Teodoro Isidoro Cruz, Borges narra el episodio en el que Cruz conoce a Fierro y lo salva, ¿no? La pregunta es sencilla, es lo que yo les conté, dice, ¿por qué Cruz toma esa decisión según el autor del cuento? No sé por qué puse autor con mayúscula, pero bueno, no tiene, es un error. Bueno, acá es una lectura, o sea, una consigna que apela a su lectura, es interpretativo, o sea, ¿por qué creen ustedes que Cruz toma esa decisión? Después en la siguiente, háganlo pensando en el texto de Borges, ¿no? Porque dice, según la biografía de Borges, ¿por qué Borges, por qué el autor nos plantea eso de que Cruz asume ese nuevo destino? Dos, o B dice, ¿cuáles son los momentos en que a Cruz se le revela su propia naturaleza a pesar de los esfuerzos que realiza para someterse a la ley? Es decir, ¿cuáles son los momentos en el cuento de Borges en el que el autor nos muestra que frente a esas situaciones el personaje se encuentra nuevamente se encuentra frente a su destino de gaucho matrero, gaucho malevo, y por más que lo intente, nunca termina del lado de la sociedad? O sea, también es una pregunta que apela como su interpretación de lectura a a su lectura personal, pero en relación al texto, lógico. La 2 dice, en su interpretación, ¿cuál es tu interpretación a la ¿qué va por lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación a la reescritura de Borges? Que hace hincapié en que Cruz tiene un destino ineludible que lo aleja de su vida social, desafiando al Estado para volverse un delincuente. Bueno, acá lo mismo, yo les di mi interpretación acerca del cuento, de que Borges plantea que el gaucho de alguna manera es esta barbarie, es esta parte de la sociedad que no se puede domesticar, que no se puede reinsertar y que finalmente siempre termina como mostrándose en su peor cara. Y que bueno, pensemos también que Borges está en 1949 y que el gaucho representa de alguna forma también para él el peronismo, ¿no? El obrero peronista. Borges es un antiperonista y también representa representa todos esos valores populares que Borges rechaza. Entonces, bueno, ¿cuál sería tu interpretación a esta propuesta de Borges? De que el gaucho termina siempre fuera de la ley. La tercera dice, en el texto El amor de Martín Cohen, en el texto El amor, Martín Cohen narra la llegada de Cruz y Fierro a la toldería de los indios, donde han decidido refugiarse fuera de la sociedad. ¿Cuáles son los modelos de masculinidad que se presentan en los tres textos? ¿Y cuáles son sus diferencias o similitudes? Acá, como les dije al principio, también ustedes tienen que hacer como una lectura de estos modelos que, de acuerdo a lo que ustedes creen, se presentan en estos textos. ¿Qué similitudes, qué diferencias tienen? Si hay similitudes entre el modelo masculino que presenta Borges y lo que presenta Martín Cohen o lo que presenta José Hernández. O sea, ahí tratar de identificar qué es lo que se transmite desde la construcción del discurso, ¿no? Ya sea
desde el discurso patriarcal o machista, o desde una deconstrucción de ese discurso, como puede ser el texto de Cohen. 4 dice, ¿cuál es el conflicto y el desafío que se enfrentan los personajes masculinos en los 3 textos? Acá nuevamente les pregunto lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, los desafíos son diferentes, ¿no es cierto? En el primer texto vemos claramente que Cruz se enfrenta como a tomar una decisión de seguir en su vida de males y de sufrimientos, o pasarse al bando de Fierro y huir con él. Fierro también se enfrenta un poco a sobrevivir y a dejar la sociedad. Bueno, este es un conflicto, se enfrentan a eso y lo resuelven de alguna manera. En el texto de Borges, el conflicto va también por el asumir o no el destino de Cruz. Nos plantea que hay un conflicto en cuanto, dice en un momento, Cruz ve que él era el otro y que no hay un destino mejor o uno peor. Entonces ahí define su nueva vida. Y ahí asume una solución o una decisión. Y en el tercer texto vemos que tanto Fierro como Cruz obviamente se sienten desafiados por el amor, ¿no? Que es lo que le da nombre al relato, y a su vez es como una grave decisión esta de dos hombres que tienen que, dentro de su discurso heterosexual o de esa construcción social heterosexual del amor, nada, resolver ese desafío que se les presenta, que es verse atraído el uno por el otro, sus destinos, sus vidas, y bueno, la única posibilidad que tienen, evidentemente, es escaparse de la sociedad para poder vivir ese amor o lo que sea, ¿no? Ese es el desafío, me parece a mí, o lo que yo interpreto, y que ustedes también pueden tener una lectura personal. Va por ese lado la pregunta. ¿Se entendieron las consignas? Ahora sí, todas las voces. Hola. Yo sí entendí. ¿Todos? Sí, profesor. Buenísimo. A ver si, ahí estoy. Romina. Bueno, ¿se aburrieron? No sé. No la pasaron, no se divirtieron como locos. No, Se entendió todo, profe. sí, yo ¿Se estaba. entendió todo? Sí, sí. Vine Sí. de Bueno, jugar Avengers. No. Guadalupe, mírame. bueno, espero que les gusten los textos. Obviamente el de Borges es un poquito más dificultosa la lectura, pero bueno, no es que nos vamos a detener a hacer un análisis del estilo de Borges. Así que si hay algún nombre, alguna cosa, lo pueden googlear, buscar alguna referencia. El de José Hernández es más que nada para entender de qué va la historia. Y el tercero, que es el más sencillo, me parece, el de Martín Cohen, es como una invitación a la reflexión desde otro lugar sobre los discursos del género gauchesco y la literatura del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, espero que lo disfruten y que lo puedan resolver. Ya saben, las respuestas tienen que tener como un mínimo desarrollo que permita comprenderlas para cualquier lector, analizar el texto y ejemplificar o dar bien los fundamentos de lo que estoy diciendo para que el texto tenga una autonomía más allá de que yo comprenda de lo que ustedes hablan. Bueno, de mi parte está, no sé si ustedes tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta, Sí. pero es con otra cosa, no es con este trabajo. Es lo del trabajo de recuperación del trimestre pasado. Ah, estamos definiendo cómo vamos
con el área de comunicación y eso, cómo vamos a recuperar esos trabajos, si bien con un trabajo integrador o con nuevos trabajos, pero en estos días yo me estoy comunicando por el Classroom y les digo para los que tienen que recuperar cómo pueden hacerlo. No sé, ¿le falta a alguien que entregar? ¿Qué les pasó? A mí me falta por eso pregunto. Bueno, tengo que mirar los eh, casos puntuales de cada uno, ver cuántos trabajos les faltó y en función de eso prepararles algún nuevo trabajo práctico. Bueno, gracias. Bueno, la fecha de entrega en principio habían dicho el 26, yo les digo un par de días más, el 28, voy a tratar de extenderlo un poquito más por si les llegara a hacer falta un poco más de tiempo. Pero bueno, muchas gracias por haber ingresado. Coméntenles a los compañeros si es que están en algún grupo de WhatsApp, como siempre les digo. Y cualquier consulta me pueden escribir por la tarea y ahí les contesto. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Nos vemos.